Hoy la palabra de Dios. Abra su Biblia en Josué, en el libro de Josué. Vamos a considerar Josué capítulo 1 y vamos a ver su versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica de día y de noche, leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. El mensaje que vamos a considerar el día de hoy lo he titulado Libres para aprender la Biblia. Libres para aprender la palabra de Dios. Estudiar, meditar, guardar y practicar la palabra de Dios es algo que debe ser en la vida de cada cristiano. Conocemos que en la palabra de Dios podemos encontrar absolutamente todo lo que desea nuestra vida, tanto nuestra vida emocional, física, espiritual, absolutamente todo, pues Dios llena absolutamente todo. Sin embargo, muchas veces al momento de acercarnos a la palabra de Dios podemos acercarnos mínimo de dos maneras. Una vendría siendo la parte de abro la palabra de Dios, la ojeo y digo no la entiendo. La otra manera es acercarnos a la palabra de Dios, ojear la palabra de Dios, abrirlo en un lugar específico o en el lugar donde estemos leyendo, o donde queramos leer, y decir, oh, pues esto ya me lo sé. Ya me sé la historia porque pues desde niño nos lo han contado. Y surge aquí un grande problema en nuestras vidas en muchas ocasiones. Y es que la mayoría, o si no es que casi todos, estamos ya en el Evangelio, no sé, desde niños o ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Y por ese mucho tiempo puede ser que ya nos sepamos o hemos oído hablar de las historias de la Biblia. Aun cuando éramos niños nos contaban las historias de la Biblia muy frecuentemente. Y esto es genial. Pero sucede que al momento de venir nuevamente a la palabra de Dios, tenemos la actitud a lo mejor de decir, esto ya me lo sé. Esto pues ya lo sabía. Una de las maneras de acercarse a la Biblia, y de hecho creo que es la más adecuada, es como si fuéramos niños. Como niños. Con esa inocencia y con ese deseo de poder aprender, con esa inquietud de poder desear más y más de la palabra de Dios. Muchas veces no permitimos al venir a la palabra de Dios que la palabra de Dios lea nuestras vidas. Sí, lea nuestras vidas. Y no permitimos tampoco que podamos aprender más de la palabra de Dios. A la misma historia la volvemos a leer y encontramos el mismo significado que a veces encontramos hace, no sé, cuando éramos niños a lo mejor. Y esto se vuelve un tanto, ¿cómo decirlo? Puede ser que rutinario y dejamos a un lado todo esto. Al momento de, por ejemplo, que estamos en problemas o en dificultades, pues recordamos o vivimos el recuerdo de la palabra de Dios que hace un tiempo nos habían predicado o hace un tiempo oímos hablar de tal hermano que dijo o citó tal texto. O buscamos desesperadamente la palabra de Dios y encontramos el mismo significado que encontramos hace ya tiempo. Sin embargo, entender y comprender la palabra de Dios es algo tan grande y creo que es imposible poder alcanzar a comprender toda la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo esta se va revelando poco a poco, dependiendo de cómo nos acerquemos a ella. También puedo mencionar que hay mucha desconfianza últimamente, mucha desesperanza o que las personas, tanto personas como cristianos, no tienen esperanza o
son muy impacientes también. Y esto ha venido o ha causado eh, claramente en un ambiente donde hay estas tres cosas. Estas tres cosas las vuelvo a mencionar: impaciencia, desesperanza y desconfianza. Y a veces viene todo esto, ¿por qué no se tiene esto? Pero no se tiene esto aquí, en el corazón, aquí, en la mente. Y menciono esto porque al momento de saber algo que ya sabíamos, nos causa un desinterés. Y venir a la palabra de Dios como si fuéramos niños, con esa inocencia y con ese deseo de aprender, con esa mente abierta de decir: Señor, en realidad abro tu palabra y me siento un ignorante, pero aquí estoy, Espíritu Santo, enséñame. Es de estar dispuestos a que el Señor cada día nos vaya enseñando una porción de su palabra. Esa historia poderla entender en el otro ámbito de nuestra vida. Y además estamos tan acostumbrados a ver así la palabra de Dios. Claro, merece un respeto, pero ¿usted sabía que la palabra de Dios podemos ver un reflejo de nuestra vida en ella? Que la situación, el problema que estamos pasando, hay un reflejo de Dios en ella. Que si algún hermano o alguna hermana o alguna persona ha pecado o se ha desviado del evangelio, podemos ver un reflejo en la palabra de Dios de nuestras vidas. Que si tenemos alguna enfermedad, podemos ver este reflejo en la palabra de Dios. Creo que nos falta acercarnos con esa inocencia a la palabra de Dios cada día. Porque ciertamente muchas veces, según estadísticas que anteriormente nos la habían platicado nuestros hermanos de arriba, que tenemos un alfabetismo bíblico en cada iglesia. Es decir, que no se lee la Biblia. Y aquí la pregunta que le hago a usted, hermano: ¿ha leído la Biblia? ¿Lee la Biblia? Si la ha leído, qué bueno. Pero ¿lee la Biblia? Son cosas muy distintas, haberla leído y leerla. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante toda esta situación? Ciertamente, hoy vamos a ver estas cuatro partes muy esenciales que nos brinda este texto. Porque Dios le está diciendo a Josué que nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante notar que podemos aprender de la palabra de Dios cada día. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy el significado de este texto. Vamos a ver qué es decir, vamos a estudiar este texto. Y como primer punto, soy libre de aprender la Biblia porque puedo estudiarla. Podemos aprender la Biblia porque podemos estudiarla y somos libres para poder hacer esto. Un dato histórico: en la Edad Media muchos no tenían Biblia. Los líderes que tenían el permiso de poder tener la Biblia, porque eran en este caso los obispos, los pastores, etcétera, etcétera. Hablo de una iglesia cristiana, hablo de la iglesia primitiva en este caso. ¿Sabe usted que cuando llega la Edad Media, esta iglesia se corrompe porque deja a un lado la Biblia? Muchos de ellos habían leído la Biblia, habían estudiado la Biblia, habían escuchado de los padres de la iglesia lo que decía la Biblia, pero estos líderes se fueron apartando de la palabra de Dios y ¿sabe? Ahí nació el catolicismo. Ahí nació otras doctrinas, ahí nació el misticismo, ahí nació mucha herejía. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios. Y sabe usted, hermano, usted y yo no estamos exentos de nuevamente irnos a caer en falsas doctrinas,
en misticismo, en supersticiones que muchas veces podemos tener porque estamos viviendo de un recuerdo de la palabra de Dios. Quiero, deseo hacer una dinámica, antes de entrar, a ver qué significa este texto, cómo podemos estudiar nosotros la Biblia en casa, cómo nosotros podemos estudiar en nuestra vida, perdón, nuestra Biblia diario, porque esto es diario antes, después, antes de la pandemia, después de la pandemia y posterior a la pandemia. La Biblia se tiene que estudiar y esto tiene que ser una regla en nuestras vidas. Pero antes de eso, deseo hacer una dinámica. Esta dinámica va a consistir en que cierre sus ojos. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Una vez que cierre los ojos, imagínese la comida que más le agrade. No sé, a lo mejor un chocolate. Imagínese un chocolate. Imagínese a lo mejor unas carnitas. Imagínese a lo mejor, pues no sé, su comida favorita. Ahora abra la boca y muerda la comida. Hágale aún. ¿Verdad que se le hizo agua a la boca? Pero no quedó alimentado, ¿o sí? ¿Se alimentó del recuerdo? ¿Se alimentó usted? Es decir, ¿sació su hambre del recuerdo de aquella comida que le gusta? Mi amado hermano, no podemos vivir del recuerdo de la palabra de Dios. No podemos vivir del recuerdo de la palabra de Dios. Esto es algo que no se debe hacer. No podemos vivir del recuerdo de la comida que hemos comido hace tiempo. Mucho menos podemos vivir del recuerdo de la palabra de Dios. Dice principalmente, nunca se apartará. Apartará. Viene del hebreo mush, que significa retirarse, faltar, dejar, mover, quitar, sacar, separar. Nunca nos podemos separar, nunca nos podemos retirar. La palabra de Dios no se tiene que retirar de todo esto, pero bueno, ¿qué es estudiar? ¿Qué es estudiar la palabra de Dios? Estamos viendo como primer punto que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Estudiar entonces es sino solamente un esfuerzo de poder comprender y poder aprender algo para después ponerlo en práctica, haciendo que el esfuerzo y la comprensión nunca sea apartado de nuestra vida y nunca abandonarlo. Pero entonces, ¿cómo podemos aprender la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos aprender la palabra de Dios? Principalmente, debemos acercarnos al mundo del texto. ¿Sabe? El mundo del texto es inmenso y esto me refiero al mundo de la Biblia. Necesitamos nosotros acercarnos al mundo de la Biblia, ver cuándo pasó, qué es lo que estaba sucediendo, qué personajes estaban interviniendo, en qué tiempo, si fue en la mañana, si fue hace, no sé, más de 5,000 años, si fue, en qué geografía estaban, en qué momento social estaban, en qué conflicto social, en qué área geográfica, en qué clima. Todas estas partes nos van a ayudar para poder nosotros comprender la palabra de Dios. Y así poder también entender qué es lo que quiso decir el autor al momento de que estaba escribiendo, no sé, por ejemplo, el libro de Josué en este caso. Necesitamos observar el texto, mirarlo, degustarlo, comerlo, saborearlo. Necesitamos también hacernos preguntas. Esto es muy importante. Necesitamos hacerle preguntas a la Biblia. Es decir, voy a la palabra de Dios. Estoy en Josué 1:8. Necesito preguntarle quién, por qué, dónde, cuándo, cómo, por qué. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cómo es que estaba sucediendo? ¿Por qué estaba sucediendo? ¿Cómo estaba la situación o el conflicto en aquel tiempo? ¿Qué costumbres tenían? ¿Por qué está diciendo esto Dios? ¿Qué estaba haciendo Josué? Para después de poder entender el texto y podernos acercar al texto y ver su amplio concepto de lo que es la palabra de Dios. Ver entonces, hacer que el texto, o sea, la palabra de Dios, se acerque a nuestro contexto, a nuestras vidas, se acerque a nosotros. Pero es importante que haga 3 cosas el texto. Primera, el texto debe de leernos. ¿Cómo? ¿Cómo debe de leernos? Bueno,
¿Se acuerda que estaba mencionando de que podemos ver nuestra vida reflejada en la palabra de Dios? La palabra de Dios necesita leernos a nosotros qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. ¿Sabe? De alguna manera nos acercamos a la palabra de Dios como un conjunto de normas. Y creo que esta percepción de la palabra de Dios se vuelve un tanto aburrida. ¿Por qué digo aburrida? Porque usted se acerca, es decir, el celular que tiene. ¿Ha leído el manual? La televisión que tiene. ¿Ha leído el manual? El refrigerador que tiene. ¿Ha leído el manual? ¿Ha leído todos los manuales de todos los aparatos que contiene usted? ¿Por qué? Porque dice, no, esto ya me lo sé. O dice, no, ya. O prefiero que alguien me explique. Un conjunto de normas se vuelve aburrido, pero sabe, cuando nos acercamos con la inocencia de un niño a la palabra de Dios, podemos redescubrir aún nuestra misma fe. Y sabe, creer en Dios no es un conjunto de reglas. Creer en Dios es vivir por la fe en Jesucristo, aquel que nos amó y lavó con su sangre preciosa, y que sí obedecemos la palabra de Dios, claro que la obedecemos, claro que presentamos fruto, pero por amor y no por obligación. Y esto debe ser impregnado en nuestras vidas al momento de que el texto nos lea. El texto nos va a leer, vamos a ver reflejado nuestra vida en el texto al momento que podamos estudiar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino también nos va a confrontar. El texto confronta. El texto de la palabra de Dios confronta. Si, por ejemplo, si leemos, no sé, un texto donde diga, por ejemplo, Hebreos, que no nos dejemos de congregar, mi amado hermano, lo que estamos haciendo ahorita es congregarnos. Congregarse significa reunir, una reunión de un conjunto de personas. Entonces la Biblia me está confrontando. Si no me he confrontado, me congrego. El texto debe llevarnos a una conversión y transformación. ¿Sabe usted, hermano, que muchos, ahora sí que eruditos, ya viejos, ya tanto que ya están ahorita en la presencia de Cristo, como actualmente se convierten al Señor Jesucristo por estudiar la Biblia? Que muchos ateos entran a seminarios, para poder refutar completamente la Biblia y para también poder descubrir su fe, y se vuelven a Cristo, porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo interesante es que creemos esto, pero no lo aplicamos al momento de leerla día a día. Pero bueno, ¿cómo podemos interesarnos en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos redescubrir la palabra de Dios en nuestras vidas cada día? Comer la palabra de Dios, saborearla. En este punto quiero dar una manera. Si es necesario, le recomiendo que anote las preguntas, que pueda hacer anotaciones de cómo poder hacerlo si tiene una buena memoria. Gracias a Dios por eso también. Pero bueno, principalmente, lea 2 versiones de la Biblia, mínimo. Mínimo lea 2 versiones de la Biblia. Reina Valera 60, por ejemplo, y la NBI. O la Biblia de las Américas y la NBI. O la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente. O la Reina Valera 60 o la Palabra de Dios para Todos. O la Reina Valera 60 o la Traducción Lenguaje Actual. Es bueno poder leer 2 versiones. ¿Por qué 2 versiones? Bueno, hago un paréntesis aquí rápido. La Reina Valera está escrita, está traducida, mejor dicho, por palabra, palabra por palabra, por palabra por palabra. Al momento de que nos acercamos a veces a la Reina Valera, es difícil comprender un poco su lenguaje, porque está traducida en un lenguaje formal, es decir, que está traducida palabra por palabra, es decir, ya traducieron el cómo desde el hebreo, lo traducieron al español. Le traducen la palabra, no sé, libros, palabra por palabra por palabra. Sin embargo, por ejemplo, una versión NBI, NTV, NTV, LPT, TLA, todas estas traducciones son dinámicas. ¿Cómo dinámicas? Bueno,
que de igual forma estudian el texto en hebreo, raíces y costumbres hebreas, que estudian toda esta parte de lo social, geográfico y todo lo que tiene que ver con el mundo de la Biblia, y hacen una traducción de acuerdo a la idea del autor. Y es que se vuelve más fácil a veces entender otras traducciones en lugar de la Reina Valera, por la misma forma en que están escritas las palabras. Entonces es muy bueno poder verificar dos versiones de la palabra de Dios. Muy, muy bueno. Principalmente, vamos a leer nuevamente este versículo, Josué 1:8. Y vamos a volver a leerlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a leerlo, o lo voy a leer, me voy a permitir leerlo en una versión NTV. Esta versión es la nueva traducción viviente. Dice así. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Acá me dice no me aparte, acá me dice estudie, acá me dice medite, asegúrate y obedecer. Tenemos 4 verbos muy interesantes. Y acá pues tenemos la palabra de apartar, meditar, guardar y hacer. Y si leo otra versión, me voy a poder dar cuenta de la amplitud de que podemos tener un panorama más grande de lo que va a referirse al texto. Pero bueno, una vez que ya hemos leído en 2 versiones el texto que nos agrada, el texto que nos interesa poder estudiar, entonces debemos poder comprender, pero para poder comprender necesitamos encontrar, redescubrir cuál es la idea o el tema central o el propósito del libro que estamos leyendo. Es decir, ¿cuál es el propósito del libro de Josué? ¿Cuál es el propósito de todo este librito? ¿Cuál es el propósito de todo este librito? De este libro de Josué. Bueno, pues encontramos en toda la historia de la conquista. Entonces, podemos encontrar que el propósito puede ser que el Dios bíblico, el Señor de los patriarcas y de las matriarcas de Israel, cumple su palabra de forma divina, de forma definitiva y de forma fiel. Es decir, la tierra prometida se convierte de esta forma en un símbolo pleno de lealtad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que en este libro se está cumpliendo el propósito de que por fin los israelitas tomen como posesión la tierra prometida. Y la tierra prometida podemos tomarlo como un símbolo de plena lealtad de Dios a sus promesas, que cumple sus propósitos con los israelitas, aunque las actitudes del pueblo no siempre manifiestan la misma calidad o el mismo nivel de responsabilidad y fidelidad del pacto que tienen con Dios. Fíjese, hermano, cuando empezamos a comprender esto, podemos ya entonces ir saciando nuestra alma. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, estamos diciendo, Dios es bueno con sus promesas, porque a pesar de lo que yo haga o deje de hacer, porque ciertamente soy humano, pero siempre el Señor es fiel. Y claro, podemos encontrar también que muchos fueron muertos por no haber obedecido la palabra de Dios en el libro de Josué. Podemos también redescubrir toda esta parte. El tema entonces del libro se trata del irreprensible poder del pueblo de Dios en superar al mundo y tomar como posesión la tierra prometida, siempre y cuando se mantuvieran en esa perfecta confianza en la potencia de Dios, en la protección de Dios, y que no permitieran que ningún pecado de desobediencia destruyera su relación de pacto con Dios. Una vez que hemos tenido este panorama, aclaro antes, vamos a hacer varias preguntas. Parece que nos estamos como que desviando un poco,
Pero al final de cuentas va a ver cómo al momento de armar todo esto, espero no se distraiga, hermano, que esto es bastante interesante. Al momento de armar todo esto, podemos nosotros también aplicarlo en nuestras casas, que este es el propósito. Una vez que hemos leído todo el libro, de hecho, para poder conocer el propósito, eso siempre me faltó mencionar, para poder conocer el propósito del libro, necesitamos leerlo 2, 3 veces, 4, 5 veces, para poder entender cuál es el propósito de Dios en ese libro. Y poder así también, y mi hermano, todo esto se tiene que hacer para poder entender un solo versículo, ¿eh? Un solo versículo, y poder después entender poco a poco los demás. Ahorita vamos a ver cómo. Pregunta siguiente. ¿Cuándo está el cambio de escena en el pasaje? Quiero que se imagine, mi amado hermano, porque ahorita vamos a trabajar por escenas. ¿Cómo es una escena? Bueno, se lo voy a poner fácil. El culto del día de hoy, o un culto del domingo. Una escena consiste en un cambio de personaje, un cambio de tiempo y un cambio de tema. Podemos tener por lo menos 5 escenas, si no me equivoco, 5 escenas en un culto. Está la escena principal de la oración inicial, que está dirigida a lo mejor por un hermano. Diferente, es diferente. ¿Cómo diferente? Bueno, esa es una escena. Tenemos otra escena de nuestro hermano que está dirigiendo la alabanza. Ya cambió de personaje, puede ser, no, a menos que sea el mismo, pero cambió de tema por lo menos, de la oración a una alabanza. Se está cambiando de escena, y otra escena puede ser el tema, porque ya estamos dejando de alabar y estamos empezando a escuchar o aprender. Y otra escena diferente es cuando se da el Salmo 23. Son cambios de personajes, cambios de temas, es decir, cambios de diferentes hermanos, y asimismo esto lo vamos a poder encontrar en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, es necesario que en el pasaje a partir del texto en el cual queremos leer, necesitamos también leer el contexto y el antetexto del libro, del versículo que estamos leyendo. Es decir, necesitamos por lo menos leer Josué del 1 al 9. Josué del 1 al 9. Para esto voy a pedir que un hermano nos apoye a leer Josué 1:9. Capítulo 1 de su versículo 1 a su versículo 9. Nuestro hermano, o nuestra hermana, nuestro hermano Pepe, si nos puede apoyar a leer Josué capítulo 1 de su versículo 1 a su versículo 9, por favor, hermano Pepe. Sí, amén, hermano. Dice Josué 1 del 1 al 9, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Muchas gracias, hermano.
Este, por cuestiones de tiempo quisiera leerlo en otra versión, pero es correcto y es debido leerlo este pasaje en otra versión de la palabra de Dios para poder así entender más. Eh, pero bueno, una vez que hemos leído uh, todo por lo menos antetexto y un poquito de contexto, ¿por qué no leímos el versículo 10 a su versículo 18, por ejemplo, que es un capítulo? Bueno, necesitamos principalmente ver ese cambio de escena. Si se fijan, surge que aquí tiene una conversación Dios con Josué. Desde su versículo 1 a su versículo 9 hay una conversación Dios con Josué. Pero a partir del versículo 10 dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad. Si se fijan allí ya hay un cambio de escena muy notable, mucho, muy notable. Ya está dirigiéndose ahora Josué a los oficiales del pueblo, está dirigiendo al pueblo directamente. Entonces podemos determinar esta escena en la cual solamente está Dios y Josué. Ahora, ¿cuál es la idea entonces principal del pasaje que acabamos de leer? Sin olvidar el propósito del autor. Esto es algo muy importante, por eso principalmente mencionaba la parte de cuál es el propósito, cuál es el tema principal del autor al momento de ver todo el libro de Josué. Pues entonces, eh, recordamos un poquito de la idea central de todo el pasaje, es la fidelidad de Dios al mostrar de cómo le da la tierra prometida a los israelitas. Entonces, si es así, la idea principal de este pasaje viene siendo lo que Dios está demandando de Josué, que sea fuerte y valiente, que no deje de estudiar ni de practicar la ley de Dios y que confíe en sus promesas porque conquistará la tierra prometida. Entonces ya tenemos una vinculación muy estrecha de que Josué va a hacer cumplir lo que o que Josué va a ser el instrumento del cual Dios ya está mostrando en este libro de Josué, de que estarán en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Dios demanda esto de Josué? ¿Se acuerda que tenemos que hacer preguntas al texto? Si se fija, ahorita estamos con el puro texto, no estamos en nuestras vidas. ¿Por qué Dios demanda esto de Josué? ¿Por qué demandar esto de Josué? ¿Y quién es Josué también? Bueno, ¿por qué demanda esto de Josué? Porque recordemos que era un líder, que era sucesor de Moisés. Porque Josué tiene que guiar al pueblo, era tanto un guía social como espiritual. ¿Por qué social? Por la misma conquista que hace a la tierra de Canaán. Era un guía espiritual porque tenía que guiar al pueblo. Era una figura a seguir. Era completamente una figura a seguir Josué. Sin embargo, también, ¿quién es Josué? Bueno, necesitamos, por eso es bueno también leer la Biblia, aparte de estudiarla, leerla, porque tenemos un amplio concepto de dónde vienen algunas partes. Recordemos que según Números, capítulo 13, versículo 8 y versículo 16, Josué, su nombre original es Oseas. Oseas, que es mejor conocido como Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, siervo de Moisés, que fue el que condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek en Redifim. Si se acuerda cuando condujo Josué a todo el pueblo israel a la victoria contra contra Amalek. Era también uno de los 2 espías que Dios, y que al momento de poder entrar a Canaán junto a Caleb, fue uno de los que dijo, sí podemos, no nos echamos para atrás, porque Dios de los ejércitos ya nos ha dado esa tierra por heredad. Era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre, un hombre en el cual tenía decisión y firmeza al momento de confiar en lo que Dios ya había dicho. Y después de esto se convirtió en un líder y dirigente del pueblo de Israel, según lo vemos en este capítulo. Pero a ver, otra pregunta, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo entonces en este entonces? O sea, ¿por qué Dios demanda todo esto de Josué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué conflictos había? Bueno, sucede que todavía los israelitas estaban al otro lado del río Jordán y necesitaban poder traspasarlo para así poder conquistar a Canaán.
Además, el pueblo de Israel había sufrido una gran pérdida, es decir, su dirigente había muerto, Moisés. Entonces, ahora el pueblo necesitaba un nuevo líder que los guiara a su destino, que los guiara a la tierra prometida. Pero pregunta, ¿quién moraba en la tierra prometida? Recuerda que se le conocía como Canaán. Y de hecho entonamos ese canto el día de hoy. Crucé el Jordán, llegué a Canaán, oh sí es un cielo aquí. ¿Quién era? ¿Quién eran los cananitas? ¿Cuál era su cultura? Bueno, esto lo podemos también descubrir en la palabra de Dios. La palabra de Dios en Deuteronomio 18, del versículo 9 al versículo 14, ya está advirtiendo que quiénes son los cananitas. Podemos encontrar en este pasaje que los cananitas principalmente le dice al pueblo de Israel, no imite su cultura, no imite sus costumbres, porque son abominables, porque sus costumbres es sacrificar sus hijos o sus hijas al fuego. Practican la adivinación, practican la brujería, practican la hechicería, hacen conjuros, consultan a los muertos, las naciones cuyo territorio vas a poseer, consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer nada de esto. Entonces tenemos a una cultura en la cual es hechicera, es pues ya todas las características que mencioné, para no volver a repetir. Entonces va ampliando nuestro conocimiento, la forma de ver el texto. Ahora, ¿cuál es el tema central? Una vez que hemos visto todo esto, ¿cuál es el tema central del texto de Josué 1:8? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo concretamente a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Bueno, el tema o la idea central es la ley de Dios. Porque vemos que da indicaciones, pero el realce lo tiene la ley de Dios. A partir de este tema central, ahora sí, ¿qué Dios le dice a Josué en el mismo texto de Josué 1:8? Bueno, una vez teniendo esta idea, o el tema central, vamos a ver que nos menciona que nunca se aparte, que estudie constantemente. Pero además, recuerda que vimos por lo menos 4 verbos. ¿Cuáles son las palabras claves entonces? Las palabras claves nos van a ayudar mucho también a poder ampliar con diferentes palabras nuestro conocimiento en el texto. Y estas pueden ser apartar. Del hebreo mush, que significa retirarse, que significa quitar, que significa separarse, sacar. Meditar, del hebreo haga, que significa gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar. Susurrar. Guardar. ¿Qué significa guardar? En el del hebreo shamar. Tiene sus significados también de proteger, cuidar, vigilar, atesorar, ejercer. Hagas. Todo lo que hagas en este libro. Agar del hebreo asa significa sentido y aplicación para poder trabajar, para poder andar, para poder adquirir, para poder administrar, para poder obrar y prosperar. Una palabra muy bonita. Empujar hacia afuera en varios sentidos, es decir, bueno, exitoso, lograr, próspero. Por ejemplo, si se nos dificulta un poco buscar palabras en hebreo, que las podemos encontrar en una página de internet, podemos, con las diferentes versiones de la palabra de Dios, podemos ver la amplitud de palabras también. Es correcto en este caso. ¿Cuál sería entonces el resultado si Josué hacía todo esto? Bueno, el resultado entonces es que hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Ahora, cuando nos acercamos a veces al texto, por lo regular vemos la palabra de Dios, vemos el versículo 8, y las palabras que suenan más agradables es harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mencionamos muy seguido, y mencionamos, aunque sea un incrédulo a veces, le mencionamos, la palabra de Dios dice que hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, pero mi hermano, ¿qué dice atrás? Pero ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿A quién iba dirigido exactamente?
Muchos son a veces nuestros errores al momento de aplicar la palabra de Dios, porque no estamos conociendo todos estos ámbitos. Y fíjese, algo muy importante, mi amado hermano, muy importante. Y es la parte de cuando cuando escuchamos a alguien decir que nosotros dijimos tal cosa, pero nosotros no dijimos eso, nos molestamos ciertamente, ¿verdad? Porque están diciendo una mentira que nosotros no dijimos. O nos están levantando falsos de algo que no dijimos. Imagínese cómo se siente Dios al momento de que usted diga algo que dice la palabra de Dios y no lo diga correctamente así. Imagínese la responsabilidad que tenemos como cristianos. Decirnos por un texto, hermanos, el texto dice esto y esto y esto. Mi amado hermano, necesitamos considerar todo un pasaje entero, todo el libro entero, para poder ver qué exactamente dice ahí, qué es lo que está hablando exactamente Dios. Por eso, por eso estoy diciendo que tenemos que acercarnos a la Biblia con una inocencia, con una sencillez, con una humildad y decir, Señor, enséñame tu palabra. Espíritu Santo, por favor, habla mi vida. Que lo que yo lea no sea para mi conveniencia, sino que sea lo que en verdad tú estás diciendo. Grande responsabilidad nosotros tenemos. Vuelvo a recalcar este ejemplo. Así como a veces nosotros nos enojamos porque alguien está diciendo algo que nosotros no dijimos, imagínese cómo Dios se siente al momento de que nosotros decimos algo que en su palabra no lo dice. Necesitamos tener mucho cuidado. Porque entonces Dios le da órdenes a Josué de lo que está en Josué 1:8. ¿Por qué Dios está demandando esto de Josué? ¿Por qué Dios le está diciendo que se esfuerce y que sea valiente al momento de cumplir toda esta palabra? Porque eso lo vamos a ver en versículo 7. Bueno, porque Josué es el líder y debe guiarlos a conquistar a Canaán. Él es el guía espiritual, mi amado hermano. Se está enfrentando con una cultura que practicaba la hechicería, que practicaba el culto a los ídolos, una cultura completamente desviada de la palabra de Dios. Josué tenía que estar enseñando al pueblo cómo tener una comunión con Dios constantemente. Necesitaba prepararse Josué y necesitaba también recordar las promesas de Dios para con su pueblo, que no se desanimara, porque si se acuerda, aun cuando estaba dirigente Moisés, hubo mucho pueblo que se desanimó y Moisés tenía que estar recordando ahí la palabra de Dios, tenía que obedecer las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Tenía que confrontar con la ley de Dios a su pueblo también, además de guardarlas en su corazón para así poder practicarlas, para poder meditarlas, para poder conocer y llegar a conocer más en Dios y la confianza pudiera crecer en Dios. Tenía que saber conducirse al momento de cuando entre a la tierra prometida. Tenía que conocer a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso y a un Dios de amor. Pero también como Él es santo y como Dios es bueno y como Dios es misericordioso y como Dios nos ama, no le gusta que su pueblo peque. Y esto Josué lo sabía. Josué sabía que no le gustaba a Dios que su pueblo peque. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta el pecado? Bueno, porque el pecado no hace otra cosa sino que lastimarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El pecado nos lastima física, emocional y espiritualmente. Y sabía que si el pueblo pecaba en contra de Dios, se iba a lastimar de esta manera. Y mi hermano sí se lastimó de esta manera al momento de que pecó. Un israelita, al momento de guardar los tesoros que tenían que ser dirigidos a Dios. Y perdieron la batalla en contra de Jai. Los lastimó física, emocional y espiritualmente. Y Dios no desea esto para nosotros ni para en esos momentos. Así que Josué tenía que estudiar, meditar, atesorar, practicar su palabra para que pudiera disfrutar de las bondades, de las promesas, para que pudiera divertirse y disfrutar, saber conducirse en el camino para poder también guiar al pueblo. Una vez que nos hemos acercado de esta magnitud al texto,
en su contexto, en el mundo de la Biblia. Una vez que nos hemos acercado al mundo de la Biblia, ahora sí, ¿qué habla Dios a mi vida? Necesita el texto leernos. El texto debe leernos, mi amado hermano. El texto debe leernos. ¿Cómo es leernos? Bueno, aquí viene la parte de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto, ¿estudio la palabra de Dios? Me pregunto, pregúntese usted también, hermano, ¿estudio la palabra de Dios? ¿Se nota, mi vida refleja que estudio la palabra de Dios? ¿Cómo es esto? Las personas de afuera, las personas que aún son inconversas, la única palabra de Dios que tienen para ver ellos son nuestras mismas vidas. Tenemos que ser cartas leídas. Esas cartas leídas que irradien la palabra de Dios, irradien el amor de Dios, irradien la confianza en Dios. Pero sabe, mi hermano, para poder amar a Dios, para poder confiar en Dios, para poder tener más fe, necesitamos orar y leer la palabra de Dios. Está de antemano estudiar la palabra de Dios, perdón. Observarme constantemente si medito la palabra de Dios, practico la palabra de Dios. En mi corazón está guardada la palabra de Dios, atesoro su palabra. Me sé conducir por mi vida diaria porque sigue la palabra de Dios, porque Dios me está hablando en un texto específico. Sé distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el Espíritu Santo recuerda la palabra de Dios que leí hoy. El texto debe confrontarnos. Una vez, si ya nos ha leído todo esto, debe confrontarnos, mi amado hermano. Cuando el texto lee nuestras vidas, llega un proceso donde dice, y claro, esto sucede, y esta confrontación sucede, y el sentirnos de alguna manera culpables, y todo esto sucede como una señal de que también el Espíritu está en nosotros, en nuestras vidas, porque Él es el que da orgullo, mi amado hermano. Él es el que da orgullo. Su palabra hace el fruto. Su palabra ciertamente no vuelve vacía, sino que a su tiempo dará el fruto debido. Y en esta parte, la palabra de Dios está hablando en nuestras vidas. El Espíritu Santo a lo mejor ya está redarguyendo. Es decir, que practiquemos, que necesitamos volver a la palabra de Dios, que necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos meditarla, necesitamos guardarla. Se cometen muchas equivocaciones por falta de conocer la Biblia, porque pensamos que la Biblia es un conjunto de normas, cuando en realidad a través de que veamos nuestra misma historia, nuestra misma vida en la Biblia, podemos conducirnos como para ser padres, como para ser hijos, como para poder trabajar en cualquier trabajo, como en todos los ámbitos de nuestra vida. Poder disfrutar la palabra de Dios, poder disfrutar nuestras mismas vidas. El texto debe llevarnos a una conversión también, ciertamente. Es decir, si antes no lo hacía, ahora lo hago. Nos debe llevar a la acción. Pero bueno, una vez que hemos visto todo esto, una vez que hemos conocido esta parte de la palabra de Dios, entonces estamos listos para ver. Nunca se apartará. Ok. Mi amado hermano, Josué era un dirigente. Josué tenía parte para poder leer la Biblia y toda esta parte. Usted y yo somos dirigentes también. ¿Cómo dirigentes? ¿En qué sentido? En que todo un mundo nos está viendo. Todas las personas de su trabajo nos están viendo. En la escuela nos están viendo. En todos lados nos están viendo. En la iglesia nos están viendo. Nos están escuchando, están viendo qué hacemos, qué no hacemos. Josué sabía conducirse. ¿Nosotros no sabemos conducir? Practicaba la palabra de Dios. Reflejaba su confianza en Dios. Solamente, dice el versículo 7 y versículo 8 están bien unidos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo lo que está escrito. Una vez que hemos estudiado, podemos empezar a poder
meditar la palabra de Dios. ¿Y esto cómo es meditar la palabra de Dios? Cuando uno está enamorado, mi amado hermano, cuando uno está enamorado, no deja de pensar en aquella mujer, lo voy a decir en un estilo de ahora, en una Itonia o en la sierva, como ahora le decimos nosotros los jóvenes, no se deja de pensar. Cuando uno está enamorado de Dios, no se puede dejar de pensar en Dios, meditar en Dios, en la palabra de Dios, seguir estudiándola. No puede vivir del recuerdo. Dice Salmos 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Podemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Necesitamos atesorar la palabra, guardarla, porque en los momentos más difíciles en nuestras vidas va a estar la palabra fresca. Ciertamente la desesperanza, se ve mucha desesperanza el día de hoy, ciertamente se ve mucha impaciencia, ciertamente se ve mucha intranquilidad en las almas y aún esto en los cristianos. ¿Pero por qué es? Porque falta la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, y esto hablo en el sentido de que no me preocupe, no, claro, me preocupo, pero algo me está sosteniendo, algo, es decir, la palabra de Dios está haciendo que mi fe no decaiga, está haciendo que tenga una esperanza, está haciendo que tenga un gozo a pesar de mi tribulación, está haciendo que tenga amor a pesar de quien me hirió. ¿Por qué? Porque veo en la palabra de Dios que todo esto está, que toda mi vida, todo lo que estoy sufriendo aquí está plasmado, y sobre todo en la vida de Jesucristo, mi amado hermano, sobre todo en su vida. Podemos, al momento de verlo, podemos decir: Señor, gracias, porque tú también sufriste por mí. Y esta es la manera en que podemos también ver nuestras vidas ahí en la palabra de Dios. Pero cuando no hay palabra de Dios, el pueblo perece. Guardaré tu ley para siempre y eternamente. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra? Soy libre de aprender la Biblia porque puedo practicarla. Todos somos libres de poder practicar la palabra de Dios. Podemos ponerla en práctica. Podemos ser esas cartas leídas delante no solamente de los santos, sino de aquellas personas que aún no han conocido a Dios. Lo que nuestra, conforme me trabé aquí. Conforme a nuestra práctica, conforme a lo que nosotros hacemos, conforme a nuestra conducta, eso es lo que pensamos de Dios. De manera en cómo nos conducimos delante de todos los seres humanos, estando solos y estando con gente, estando solo en mi casa, estando en la iglesia, es la manera en la que pienso de Dios. Y claro, ahí determina qué estemos pensando de Dios. Mi amado hermano, y todo se determina. Y para poder limpiar, para poder redirigir, para poder redescubrir nuestra fe misma, todo aquí. Para redescubrir una esperanza, aquí. No hay más. Para que por ejemplo, para que mis, los jóvenes, para que mis hermanos, mis hermanas, para que mi amigo, mi amiga sea salva. ¿Y aquí qué encontramos? Que solo Jesucristo salva, no hay más. No hay más. Y es algo tan sencillo, tan fácil, que nos cuesta, porque no tenemos esto. Necesitamos estudiar, meditar, guardar y practicar la palabra de Dios. Necesitamos que el texto nos lea, nos confronte. Necesitamos ver nuestras vidas reflejadas en la Biblia, para que también haya un cambio cada día en nuestros corazones. Mi amado hermano, ¿está dispuesto
¿Está dispuesto a tomar esto como el día a día en su vida? Estudiar la palabra de Dios día a día en su vida. ¿Está dispuesto a estudiar la palabra de Dios? Es decir, tomar un momento y decir, Señor, aquí estoy. A veces decimos, tengo muchas cosas, pero en realidad esas muchas cosas que tenemos que hacer, todos tenemos que hacer muchas cosas, pero ciertamente a las cosas que nos interesan les damos prioridad. Ciertamente a lo que nos interesa, eso hacemos. Y recuerde, lo que hacemos es lo que pensamos de Dios. ¿Sabes? Pues ciertamente somos cristianos y con eso nos basta. Somos hijos de Dios y con eso nos basta. Habrá tiempos difíciles, habrá tiempos en donde tengamos que redescubrir todo esto, pero necesitamos conocer a Dios. Vamos a orar.